Pues el matricular a mis hijos en el modelo D lo decidimos un poco, pues bueno, porque veíamos una oportunidad de escolarizar a nuestros hijos en una inmersión lingüística que de otra manera no lo íbamos a tener y que teníamos la posibilidad pues, de que fueran desde chiquitos pues, personas bilingües. Pues Aguerrar al Día es verdad que ha sido como una luz que se nos ha abierto de repente, que la tenemos al alcance de la mano, un apoyo más, también es verdad, y que esperamos pues eso, ¿no? Un poco que no solo se quede la enseñanza en euskera en algo académico y cerrado, ¿no? O sea, que realmente podamos vivir en euskera como, ¿no? Pues el lema de Euskera bizi nahi dut, pues llevarlo a cabo, pero de una forma cierta, ¿no? Y de una forma real. La oportunidad de que en un momento dado podamos estar jugando en euskera y que sea para ellos la forma más natural de practicar el euskera, con el juego, con la manera de relacionarnos con los iguales. El tema de relacionarnos también a las familias, que al final las familias en un ámbito pues, mucho más informal es cuando nos relacionamos de forma más espontánea, y lo que queremos para nuestros niños y niñas es eso, ¿no? esa relación informal en euskera, en un idioma que es también suyo y que lo vivan así. Entonces lo vemos necesario pues porque igual en otras zonas pues la oferta de ocio es mucho más amplia, pero aquí pues sí que no crearlos, porque cuando es algo ficticio tampoco te va a salir natural, pero sí que algo que salga de las propias familias y de las propias necesidades de aquí. Y es una demanda que actualmente hay, porque es verdad que somos cada vez más, que además entre los pueblos vecinos nos apetece hacer todas cosas juntos, y entonces pues el crear esa oportunidad, incluso pues un paseo y que nos expliquen la historia del puente en euskera, pues el poder hacer cosas de tu ocio, de tu divertimento en euskera.